Muy buenos días, estimados estudiantes. Dándole continuidad a la tercera unidad que se llama coordenadas polares, vamos a explicarles hoy las gráficas en general en coordenadas polares, pero para ello necesitamos conocer cómo se encuentra la simetría respecto al polo, con respecto al eje 90 grados y con respecto al eje polar. Vamos entonces a realizar un ejemplo para que ustedes miren cómo es que se aplica en cada parte, cuáles son las condiciones que debe cumplir para que una ecuación sea simétrica respecto al polo, respecto al eje 90 grados y respecto al eje con respecto, perdón, al eje polar. Entonces el ejemplo sería el siguiente. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Sea la curva que la vamos a llamar C de ecuación polar R igual a 2 coseno de teta. Inciso A. Nos piden determinar si esa curva C es simétrica respecto al polo eje polar y eje a 90 grados. Y eje a 90 grados. Bien. Entonces para poder comprender estas situaciones que se nos presentan, vamos a tener que hacer un gráfico. Entonces vamos primeramente a ver la simetría respecto al polo. Entonces tenemos simetría respecto al polo. Entonces, para ver la simetría respecto al polo, vamos a hacer uso de este gráfico. Dibujemos el eje polar. Luego el eje 90. Y ubiquemos un punto que esté en el primer cuadrante y otro punto similar que esté en el cuarto cuadrante. Entonces, si trazamos un segmento que va de este punto a este punto,
Entonces podemos nosotros decir que este punto es simétrico con este punto, y la simetría se da en el cuarto cuadrante. La simetría se da en el cuarto cuadrante. Entonces aquí tenemos que simetría se da en el cuarto cuadrante. Entonces aquí podemos decir que estos dos puntos son simétricos respecto al polo, porque el polo nosotros lo tenemos por acá. Bien, vamos ahora a dar las condiciones que debe cumplir una ecuación para que sea simétrica respecto al polo. Entonces tenemos acá la primera condición. Entonces vamos a escribir por acá primera condición. Primera condición. Y aquí tenemos segunda condición. La primera condición es que si nosotros tenemos un punto r teta y ese punto se sustituye por r pi más teta, y no existe cambio, si no existe cambio, entonces es simétrica respecto al polo, pero si existe cambio no es simétrica. Y la segunda condición es que si tenemos nosotros el punto r teta y se sustituye por menos r teta, lo mismo, si hay cambio no es simétrica, pero si no hay cambio es simétrica. Entonces vamos a ver el ejemplo. Partamos de la ecuación que nos dan es r igual a 2 coseno de teta. Quiere decir que yo voy a sustituir, en vez de r voy a poner siempre r, y aquí me va a quedar 2 coseno de teta, pero en vez de teta voy a poner pi más teta, y vamos a ver qué ocurre. Entonces r va a ser igual, vamos a aplicar la fórmula de la suma de ángulo. Entonces nos queda 2 por coseno de pi coseno de teta más seno de pi seno de teta. Luego r va a ser igual, coseno de pi, acuérdese que es menos 1. Entonces aquí nos va a quedar, y el seno de pi es 0. Entonces nos va a quedar menos 2 coseno de teta. Porque lo demás se hace 0. Este es 0 con este. Entonces fíjense que cambió la ecuación. Nos da r igual a menos 2 coseno de teta, lo que significa que en esta primera parte no es simétrica. Veamos la otra parte. La segunda condición, estamos acá. Voy a sustituir, siempre partimos
de que R es igual a 2 coseno de teta, de donde R, en vez de R voy a poner menos R igual a 2 coseno de teta, siempre teta por teta. Pasando de negativo a positivo, queda que R es igual a menos 2 coseno de teta. Lo que pueden ver ustedes es que la ecuación cambia. Entonces, la conclusión es que no es simétrica respecto al eje polar. Entonces, la ecuación no es simétrica respecto al polo. Y ahí terminamos con este ejercicio probando la simetría. En el próximo video vamos a explicar la simetría con respecto al eje 90 y con respecto al eje polar, esperando que hayan comprendido este ejercicio, que les sirva de mucha importancia para sus estudios.